Una presentación de nuestro estudio anual de audio online preparado por IAB, en concreto por su comisión. Como sabéis, ese IAB impulsamos diferentes actividades, todo bajo el paraguas de la publicidad y la comunicación digital, y obviamente el audio online es una actividad que creemos que va en claro crecimiento y estamos absolutamente decididos a seguir impulsándola para tener un protagonismo cada vez mayor. Agradecer a la comisión, Belén y yo, los que estamos aquí, sabemos que ha habido muchas horas y muchas reuniones y muchos debates en torno al contenido del estudio. Yo creo que al final vamos a ver un estudio muy productivo, muy positivo, del cual podemos sacar muchas conclusiones, pero sobre todo agradecer a la comisión y en particular a Neuromedia, a Prisa y a Spotify por apostar por este estudio. Dos cosas antes de ceder la palabra. Como sabéis, nuestra agenda suele ser bastante activa. Para no poner la slide típica de los próximos 3 meses, simplemente recordaros lo principal a corto plazo, y es en el mes de marzo. Invitaros a que vengáis el día 3 a la presentación del estudio sobre el uso de adblockers en España, y el día 16, también de marzo, presentaremos nuestro estudio de inversión de publicidad digital, datos 2015, que por primera vez presentamos a la vez, misma hora y mismo día y misma hora, en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. La idea es progresivamente ir añadiendo otras ciudades que se quieran ir añadiendo al carro. Y obviamente invitaros a los que no participáis en la comisión a uniros y a construir esta actividad junto con nosotros. Aquí en la mesa estamos Belén Aceves, directora de Marketing y de Investigación de IAB, Rosario Borrego, directora de Investigación y Producto de People, y Córdoba Ruiz, directora general de Neuromedia. Una de las últimas decisiones que se tomaron en la Junta Directiva de la IAB es que las comisiones iban a tener sus presidentes elegidos por consenso, por los miembros de la comisión, una figura que pretende ser un poco más representativa por parte del grupo y que irá renovándose de forma regular para dar la oportunidad a los que quieran pues tener un poquito más apoyarnos un poquito más en el impulso de la actividad. En este caso, pues estrena Presidencia Córdoba y precisamente por eso a ella le doy el micro o la palabra. Pues muchas gracias. Más que presidenta, quiero decir que soy portavoz, ¿no?, de una comisión que ha trabajado muy duro, en la que hemos estado todos. Y la primera cosa para empezar la presentación es hablar de por qué el cambio de radio a audio. Y el motivo principal son dos cosas, ¿no? Primero, equipararnos con nuestros colegas de la IAB Europe, y segundo, porque el audio es un concepto mucho más amplio, donde sin duda está dentro la radio. Y además, como veremos en el estudio, ya el internauta español entiende el audio como múltiples formas de consumo por encima del medio. Por lo tanto, y lo voy a leer porque todavía no me lo he aprendido, voy a definir lo que es audio online, ¿no? Emisoras de radio en directo o diferido vía internet y webs o aplicaciones de música u otros contenidos audio a la carta. Con esto empezamos una nueva etapa con mucho trabajo ya de atrás y con mucha gente que ha estado trabajando poniendo su talento para que hoy podamos tener este estudio y presentarlo. Un estudio necesario un poco para que nos dé una visión de cómo está el audio en nuestro mercado y una herramienta de trabajo para que las agencias seamos capaces de transmitir a los anunciantes los beneficios y los valores de un medio que está en nuestro día a día, no solo a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Pero la comisión de audio, como ha dicho Antonio, sigue trabajando, sigue evolucionando. Por suerte estamos en un medio que cambia día a día y evoluciona, y hoy presentamos esto. Dentro de un año veremos si hemos evolucionado hacia otra parte, ¿no? Seguimos trabajando en intentar medir audiencias, seguimos trabajando en ver qué pasa con la compra programática y seguiremos trabajando en nuevos temas que surjan por la evolución natural del medio. Y sin más, pues pasamos a ver el estudio. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por venir.
efectivamente esta comisión ha sido muy intensa, se ha trabajado mucho y muchas horas y se definieron unos objetivos para poder hacer este estudio. El año pasado sabéis que presentamos el de Radio Online, como ha contado Córdoba, se decidió cambiar y los objetivos también cambiaron. Entonces, bueno, en el fondo se trataba de que el consumo de contenido de audio online era más global, había que marcarlo en un concepto de medios de comunicación. El consumidor está en un entorno de no distingue si es medio, si es formato, si es contenido, escucha el audio online donde sea. En Facebook nos ha sorprendido un poco el estudio, las respuestas y cómo el consumidor nos habla, y muchas veces los que estamos en el sector lo vemos de una manera y cuando le preguntas al oyente dice: a mí no me hables de medio formato, yo sé que escucho el audio online y soy oyente, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un valor y esa percepción es con la que hemos querido trabajar este estudio. Y paso a Rosario que va a hablar de la metodología. Vale, pues con este enfoque que desde mi posición como miembro también de la comisión, por una parte hemos estado colaborando para trabajar y diseñar el estudio y por otra parte somos miembros de la comisión, que agradezco, ¿no?, con la portavoz aquí que nuestra visión y nuestro punto de vista desde el ámbito de investigación se haya integrado también para dar ese valor que Belén destacaba, ¿no?, el valor del consumidor como una forma de medir, de cuantificar qué está haciendo, qué percibe y finalmente cuantificarlo, ¿no? Y para llegar a esa cuantificación, en el momento actual lo que se está trabajando son con metodologías declarativas. Para ello hemos puesto en marcha un estudio dentro del ámbito de CAWI, es decir, son encuestas que se realizan a un panel online que se dirigen a internautas y que todo el contacto que se realiza con ese internauta, desde el envío de la encuesta como la recepción de los datos y demás, se hace vía online. Y para que esa muestra tenga validez hemos cogido un referente que es el Estudio General de Medios, que muchos conoceréis que es el referente para todos los estudios a nivel publicitario, a nivel de medios de comunicación, para equilibrar una muestra y seleccionar unos 1000, nuestro objetivo era de 1000 internautas, con una representatividad tanto por sexo como por edad que represente a ese perfil del internauta en España. Es decir, que las diferencias que haya de perfiles y demás no sean provocadas por la propia definición del internauta, sino por sus propias opiniones, su propio consumo, en este caso, de los contenidos de audio. Hemos tratado también, sin que se fijen cuotas, como las que estáis viendo en pantalla, de sexo, en la que los hombres internautas representarían el 51%, las mujeres internautas el 49%, y por edades creando tramos que van hasta de los 18 a los 24 años con un 11%, 25 a 34 un 29%, de 35 a 44 años un 26%, 45 a 54 años un 20% y los más mayores de 55 años el 22% de la muestra que hemos tratado que hemos entrevistado. A nivel regional lo que hemos tratado es que haya una representatividad de todas las regiones sin marcar de forma estricta esas cuotas, pero os adelanto que sí que se ha conseguido esa representatividad a nivel autonómico. Finalmente hemos cerrado el campo con 1057 entrevistas, que es un poco lo que vais a ver, lo que reflejan los datos que se muestran en todo el informe. Y el campo se realizó a finales de noviembre, es decir, los resultados corresponden a esa entrevista realizada a finales de noviembre, desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, que conseguimos llegar a ese objetivo de muestra. Como podéis ver, por comunidades autónomas estamos teniendo una representación de todas las comunidades autónomas. Los paneles para entrevistas CAWI generalmente no representan las zonas de Ceuta, Melilla y Canarias, y igualmente está aquí reflejado en esta distribución regional.
Algo característico de la muestra ha sido otro tipo de variables, como pueden ser los estudios, como pueden ser la actividad a la que se dedican los internautas. En cuanto a los estudios, el perfil del internauta es, digamos, muy clásico y no está aquí representado porque, bueno, pues es un perfil un poco más de estudios superiores, estudios universitarios y demás, y eso se mantiene en todo el concepto que hemos visto. Es algo que no destacamos en el estudio porque se mantiene, ¿no? Todos los perfiles son pues muy parecidos en cuanto al tipo de estudios que mantiene el internauta. Lo que sí destacamos es la situación laboral, que la muestra, en la muestra tenemos casi un 60% de trabajadores en activo, bien sean por cuenta ajena o por cuenta propia, pero trabajadores en activo. Un 21% de desempleados. No sé si está bajando la tasa de desempleo o es que entre los internautas hay algo menos de desempleo que en España. Un 9% de estudiantes, un 4% diríamos de ninis, no sabemos su edad, pero no trabajan ni están buscando empleo ni estudian. Y por último, un 6% de jubilados, que entraría también un poco dentro de esos mayores de 55 años. A destacar también cómo se relacionan con el medio, cómo esa muestra se relaciona con el medio, y más cuando vamos a estudiar un medio como el audio online, con un componente en donde lo consumes, a través de qué dispositivo y de qué manera se consume. La relación del internauta con los dispositivos es que el 92% acceden a través de PC, es decir, sigue siendo un clásico, pero el acceso a internet, bien portátil, bien Mac, bien PC, sería del 92%, casi un 80% acceden a internet desde el móvil. Son cifras que van muy en línea con otros estudios del mercado, ya sean de EGM o incluso el estudio de navegantes en la red de IMC, donde ahí sí que el porcentaje de la muestra que accede a internet desde dispositivos móviles es un poquito más alto, pero bueno, es una muestra muy tecnológica y muy cualificada. El 83% de los usuarios que acceden a internet desde smartphone utilizan Android y un 17% iOS. La tablet está llegando ya casi al 50% de los internautas, o sea, se accede casi un 50% de ellos utilizan tablet. Aquí la penetración de Android es algo inferior, un 77%, y la de iOS un poco superior, con el 29% de los usuarios. Otros dispositivos que están también muy al alza es la televisión conectada, un 20% de los usuarios, de los internautas, un 18% a través de consola, y queríamos destacar también o ver cómo se empieza a percibir y cómo evoluciona también el acceso a través de lo que llamamos coches conectados, de los que IAB también ha liderado algún estudio en el mercado español. Esto va a ser clave también para que luego entendamos el comportamiento del oyente de radio y cómo se relacione, cómo consumen los contenidos a través de dispositivos. Y para ello Belén os va a hacer toda la explicación de los resultados que hemos obtenido con este estudio. Gracias, Rosy. Bueno, pues vamos a dividirlo en 3 bloques. El primero lo vamos a situar en el panorama de medios, ¿vale? Cómo es la penetración de la muestra, en este caso de los internautas. Bueno, lógicamente, si preguntamos a internautas, el consumo de medios son 100% en internet, pero fijaros, con un 99% en televisión, y cine con un 93%, ¿vale? Es verdad que cine, la respuesta de ocasional es muy alta, pues, lógicamente por la tipología del medio, que lleva su 73%, y bueno, el resto también, radio con un 93% también muy alto. Si vemos cómo es el consumo diario, internet también está por encima con un 87%, seguido de televisión con un 78% y radio con un 39%. Los últimos, revistas y cine, también por la tipología del medio, ¿no? Al final, lo que comentamos, los medios audiovisuales copan el consumo de los internautas.
También les preguntábamos por las actividades en Internet. Las hemos dividido un poco por las características. Las relacionadas con comunicación y socialización también copan el porcentaje de correo electrónico, la primera con un 96%, mensajería 84% y redes 80%. Y en la parte de consumir contenidos, o sea, cuál es el contenido o el medio que consume, con un 74% noticias, actualidad, y ahí es donde tendríamos el consumo de audio online con un 43%. Y luego también actividades cotidianas, las hemos llamado, que sería operaciones con tu entidad bancaria o e-commerce. ¿Vale? Por tanto, el 43% de internautas mayores de 18 años declara que escucha contenidos de audio online. Un poco contrastando con la última ola de GM, decía que estaba en alrededor del 30% el consumo de música y de contenidos de audio. O sea que estamos bastante bien situados. La frecuencia de consumo, bueno, pues realmente está por encima de lo que es la radio convencional en audio online. Están muy parejas, pero bueno, un poco más por encima está ocasionalmente la radio convencional, pero varias veces a la semana, incluso diario, la radio online está tiene casi el 55% de frecuencia de consumo. Si vemos la tipología del consumidor o del oyente de audio online, es un poco lo que decía Rosy, tampoco destaca especialmente, está un poquito por encima, es un poco más masculina, muy poco. En torno de edad estamos de 25 a 45 años, con un 36, casi 37 es universitario y un 67%, casi 76,4%, trabaja actualmente, ¿no? Realmente es un target comercialmente muy atractivo. Si comparamos cómo es el nivel de equipamiento del oyente o del target de audio online frente a la muestra, al perfil de muestra, si veis el dato que está justo debajo en naranja, es el de la muestra, es más tecnológico, ¿vale? Un poquito, pero sí se nota. En PC muy poquito, estamos hablando del 95% frente al 92% del internauta, pero fijaros en móvil, estamos hablando casi de un 88% frente al 79% de la muestra, ¿no? Y en tablet, que sería casi lo más destacable, tendríamos un 48% que tenía la muestra frente a un 56,8% que tiene nuestro usuario de audio online, ¿vale? También es superior en el resto de dispositivos, televisión e internet con un 27%, consolas 25% y incluso en el coche internet también por la tipología de audio online que se consume en el coche con un 3,7% frente al anterior que era 2,6%. Un poco las conclusiones viendo el panorama de medios es que el consumo es intensivo, casi el 91% son oyentes que escuchan audio online varias veces a la semana. Por tanto, es un buen medio para trabajar la frecuencia de contacto y repetición en las estrategias de comunicación que requieran. Es un target muy atractivo a nivel comercial que comentábamos antes, ya que 2 de cada 3 son menores de 45 años, universitarios y están trabajando en activo, ¿vale? Y además es un usuario multidispositivo y muy tecnológico. El segundo bloque, vamos a ver cuáles son los hábitos de consumo frente al contenido y a los formatos, ¿vale? 2 de cada 3 oyentes optan por el consumo de audio online desde dispositivos móviles, ¿vale? Esto viene aquí, en esta slide de dónde escucha el audio online, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos de escucha? Bueno, pues casi el 60% lo escucha a través de aplicaciones, tanto de smartphone como de tablets. El 52% todavía sigue siendo, fijaros, en sitios web en PC, un consumo muy alto. Y luego ya 35 aplicaciones para PC, 27 sitios web para smartphone y tablet. Y en disminución, también un poco por lógica, MP4 hay fotos similares, ¿no? Con un 17%. Las temáticas de contenido de audio, bueno, pues música, noticias de actualidad, liderando por supuesto, música con un 75,3%, noticias con un casi 56%. Deportes con un 43% y un buen entretenimiento también con un 43%, ¿no? Aquí tenéis todas las opciones. Y esoterismo y misterio, que me llama la atención, con un 12%, muy bien representado. Si entramos ahora en lo que comentaba
preguntaba Córdoba de cómo ha definido la comisión lo que es audio online, cuáles son las definiciones que engloban. El 43% cómo estaría dividido. Realmente los consumidores de audio online están en todas partes, ¿no? Están duplicados. En radio en directo o en streaming a través de internet un 40%, emisoras exclusivamente online un 36,5%, radio por internet en diferido casi un 39%, y música a la carta, sin DJ o listas, con un 36,5%. O sea que no hay grandes diferencias. Si entramos en cada una de estas definiciones, ¿cuál es la frecuencia de consumo por formato? Bueno, pues tenemos que lo tenemos por mes, en los últimos 30 días y diario, ¿no? Tampoco hay grandes diferencias entre ellas. En los últimos 30 días, bueno, pues desde un 92% de radio en directo a un 85% de música a la carta. Sí, sin embargo, en diario tenemos radio en directo un 30% y música un 20%, sin destacar grandes diferencias. El tiempo por formato, sí que hay una ligera diferencia. Las tres primeras, las tres radios en directo, radio por internet y emisoras, tienen el pico, por decirlo de alguna forma, de 30 minutos a 1 hora, es su máximo de tiempo tope, y el música a la carta, sin embargo, aumenta el tiempo de escucha entre 1 y 2 horas. Luego, cuando les preguntábamos en qué franja del día y qué día de la semana escuchaban audio online, hemos detectado que sin grandes diferencias sí detectábamos dos tipologías de oyente, ¿vale? Por un lado, el que lo escucha en días laborables, tanto por la mañana como por la tarde, aunque la tarde sigue siendo donde está el pico de consumo, y una segunda tipología que consume siempre audio online. Sin diferencia del día de la semana, aunque la tarde sigue siendo también el momento de escucha de máxima audiencia, ¿no? ¿De dónde sale esta información, ¿no? Desgranando un poco esta información por cada uno de los formatos que veíamos antes, si vemos mañana, tarde y noche, en la franja diaria, vemos que radio en directo tiene el pico en la mañana con un 58,1% y radio por internet, el pico lo tiene en la tarde con un 55% y emisoras exclusivamente online también. Y música a la carta con un 64%. Sin embargo, laborables y festivos prácticamente se comportan igual. Radio en directo, radio por internet y emisoras exclusivamente online con un de 95 a 97% durante laborables. Música a la carta también, pero varía un poquito lo que son los fines de semana. Realmente destaca un poco que música a la carta tiene un 90% durante los fines de semana, ¿no? Frente al 86% del resto de formatos. También les preguntábamos si pagan o están ahora mismo suscritos a algún servicio de pago premium. El 11,7%, casi el 12% nos decían que sí, que ya estaban pagando un servicio de premium. Y bueno, el 88%, ¿no? De los que sí estaban pagando, nos decían que un 72% estaba suscrito a Spotify, seguido de Deezer y iTunes, ¿vale? Y luego lo que hacíamos era a ese 88% preguntarles si estarían dispuestos a pagar por un servicio premium. Y de ese 88%, el 31% sí estaría dispuesto a pagar, ¿vale? Por tanto, como nos parecía un perfil muy interesante, hemos sacado qué perfil tiene muestra, los que estarían dispuestos a pagar. Entonces tenemos que es más masculino, perdona, con casi un 59%, en edad estaría ligeramente más alto, con un 35-44 años, y más alto también el porcentaje de laboralmente activo, con un 71%, ¿no? Serían los que estarían dispuestos a pagar por un servicio premium, habría que tenerlo en cuenta. También queríamos sacar el perfil de cada uno de los formatos. No hay grandes diferencias, las dos primeros, tanto radio en directo como radio por internet, es un perfil mayoritariamente de hombres de 25 a 54, con estudios y laboralmente activo. Emisoras exclusivamente online es un poquito más masculino, con un 55% de hombres, y las música a la carta sería el formato o el target más femenino, que no quiere decir que sea mayor que las mujeres, sino que dentro de los 4 tendría un porcentaje más alto de femenino, con un 49,2% de mujeres.
Y en el último bloque analizamos cuál es la relación del oyente con los contenidos y la publicidad de audio online. ¿Cuál es la percepción del usuario, ¿no?, de este formato? Bueno, pues le gusta que la información que ofrece es la más actualizada, estaría en segunda posición debajo de diarios y portales. Diarios y portales con un 43%, audio online con un buen 32%, los oyentes les parece una información muy actualizada. Y además que ofrece una información fiable y creíble. Estaría también debajo de diarios y portales, que tendrían un 43,7%, y audio online estaría en un 31,5%. También lo que más les habíamos preguntado, ¿distrae y entretiene? Bueno, ahí los contenidos de vídeo casi con un 70% es lo que más le distrae y entretiene. Y con los que más se identifica es en redes sociales, con un 12%. ¿Que le aporten información práctica y consejos? Pues entiende que los blogs y los foros es lo que más de información práctica le aporta, con un 54%. Y que le ayude a estar al corriente de modas o tendencias serían las redes sociales con un 29%. Por tanto, ¿cuáles son los motivos de escucha, ¿no?, de audio online? Bueno, pues el principal es que lo escuchan como y donde quieren, con un 62%, y seguido de la variedad de contenidos, con un 60%. También destaca que perciben que el audio online tiene menos publicidad que otros medios, con un 25,1%, por tanto no perciben saturación en el medio o menos saturación que el resto de medios. Y además que consideran que las marcas que se anuncian y la publicidad que se afina a sus intereses con un 4,2%. Como conclusión, el 45% de los oyentes considera que es útil para las decisiones de compra y un 59,60% encuentra que la publicidad es razonable, la publicidad que se le ofrece es razonable. Así que estamos muy bien. Y a nivel publicitario, que es lo que veíamos antes, bueno, pues entiende que la publicidad es útil para las decisiones de compra, que con un 16%, debajo de diarios y portales con un 16,3%, o sea que casi a la par. Y la cantidad de publicidad que ofrece el medio lo entienden como razonable, frente, por ejemplo, a una tele que consideramos que está muy saturada. ¿Qué otras? Le decíamos, la publicidad me impide consultar el contenido y me interrumpe en el contenido de vídeo. Le entretiene, pero le interrumpe. Que muestre publicidad interesante, está en los diarios y portales, y me permite tener información de una marca, producto o servicio, bueno, en las redes sociales. Y voy a dar paso a Córdoba, que os va a contar las conclusiones del estudio. Bueno, ya las ha ido diciendo Belén, pero sí que me gustaría señalar que estamos hablando de un medio en el que ya está en nuestro día a día, que va con nosotros, y la movilidad, como decía, y la posibilidad de seleccionar el contenido que queremos escuchar, pues hace que cada día este dato que vayamos a presentar hoy esté obsoleto porque evolucionará, ¿no? El 43% de los internautas ya escuchan audio online. Y además como una frecuencia, si es que al final es la repetición del medio radio ha llevado a digital, ¿no? Entonces, tener en cuenta los valores que nos da el medio radio son los mismos que los que nos van a aportar a través de la red. Luego es un target comercial muy llamativo, como nos venden las cadenas de televisión, ¿no?, de 25 a 54, pues que aquí lo tenemos y lo tenemos de una manera diferente para alcanzar. Los hábitos de consumo, que el 61% lo valora por la variedad de contenidos. Al final elegimos nosotros lo que queremos escuchar y que están dispuestos a pagar por contenido, ¿no? Es importante que tengamos esa visión. Cómo y donde quieren es uno de los beneficios, o sea, los hábitos de consumo cambian, ¿no? O sea, no hay un establecido mucho el periodo, pero sí que lo bueno es que yo selecciono cuándo y donde quiero y puedo estar contigo a lo largo del día. Y luego, por último, en contenido, lo que más les gusta es la música y también lo utilizan para estar informados y estar actualizados, ¿no? El 27% de los oyentes estarían dispuestos a pagar por un contenido premium. Y luego sobre la publicidad, pues que os vamos a contar que es un medio que todavía no está explotado, ¿no? Tenemos mucha capacidad todavía de explotar mucho más a nivel publicitario porque realmente llega a un target que es comercial y necesitamos pues venderlo a nuestros anunciantes, ¿no?
y consideran que a día de hoy el contenido de la publicidad es razonable, no hay una saturación publicitaria. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, este es el estudio y lógicamente damos paso si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Pues todo clarísimo. Un dato de convertidores que se convierten como consumidores más que en otros medios. En sus días circulan la publicidad, no se hacen bien. Que digo que si... Espera un segundo, te lo activa. Si no fuerces la voz. Jesús Díaz, el problema de la publicidad. Digo que si es, tenéis algún dato de si es un medio más convertidor el audio online, me refiero respecto al audio normal y respecto a otros medios. ¿Te refieres a eficacia publicitaria? Si se convierten, si los productos que se introducen permiten respuesta directa o no, y si tienen, esto demuestra que tienen más capacidad de conversión que otros medios de venta. No estaba dentro... De una forma tan directa no se ha contemplado. Lo que se ha contemplado en el estudio es qué acercamiento tienen a las marcas, ¿no? Y qué le aporta en cuanto a la decisión de compra, le aporta el medio, ¿no? Que era una de las preguntas dentro de los valores, que era si te es útil para tus decisiones de compra. Un poco va en ese sentido el acercamiento que se ha tenido hacia el proceso de compra. Como se veía en el inicio, sí que es un target más proclive al e-commerce, pero un poco en general, sin particularizar ni comparar con otros medios. Ese ha sido el acercamiento que se ha tenido en el estudio. Luego es un poco difícil separar qué medio convierte más y mejor, ¿no? Lo que sí que es verdad que el audio online nos permite llegar a un target de una manera diferente y captar a un target que de otra forma no captaríamos. O sea, creo que tiene unos valores que aportan sin duda a que al final el cliente tenga una conversión. Bueno, otra pregunta. Hola, Luis. Os quería preguntar simplemente si habéis notado alguna diferencia con respecto al estudio que se hizo hace 2 años, cuáles son las diferencias más notables que habéis notado sobre el consumo. El estudio del año pasado, como comentaba Belén al principio, y por el cambio que ha habido en la definición y en el contexto, arroja datos diferentes. Hay algunas conclusiones que nos vislumbran que el camino y el concepto desde el punto de vista del consumidor es bastante similar, ¿no? Por ejemplo, los valores del medio como frecuencia y como ese uso diario se mantienen también en niveles. El año pasado, cuando se enmarcaba simplemente como en ese concepto de radio y en un entorno y en una definición diferente, uno de los valores era también la frecuencia y que al final yo creo que mi punto de vista es que va un poco inherente a lo que es el contenido que se percibe, que se consume. Como ha dicho Córdoba, es algo que ya nos viene desde el medio en offline, es un medio no para llegar de una forma masiva, pero sí para llegar a un target cualificado y con una repetición alta. Eso ya se veía el año pasado y se mantiene ahora. Y dos de los valores que se han destacado, que es un medio menos saturado, ya se destacaba el año pasado y se mantiene durante este año, aun cuando, digamos, el concepto en la venta del consumidor se ha ampliado, ¿no? Es, oye, ¿qué consumes de audio y cómo lo valoras respecto a otros medios a nivel tanto de contenido, que se valora pues el poderlo consumir donde y cuando quieres, el encontrar aquello que es afín a tu gusto y que es un medio menos saturado de otros. ¿Habéis podido?
¿Habéis podido analizar en qué plataforma se consume ese audio? Si son el software oficial de los medios o de los partners o es en agregadores. Gracias. A ver, era una de las preguntas que les hacía y por eso, como conclusión a esa pregunta, no había realmente el usuario, no tenía claro ni dónde consume el audio. ¿Vale? Y a raíz de esa pregunta es un poco por lo que se amplía también el concepto, porque el audio es un tema global, no es de plataformas. Si yo estoy en redes sociales o en una plataforma o en la web de la propia emisora, al oyente le da igual. Entonces, no le preguntaba, o sea, no hemos hecho exactamente la categorización de dónde lo escucha, tampoco era el objetivo de esa pregunta, simplemente era lo que os contaba un poco al principio, ¿no? Dónde nos ha dicho el internauta que lo escucha y nosotros nos ha venido a decir, me da igual dónde lo escucho, el caso es que yo soy oyente y lo escucho, ¿no? Claro, al usuario le da igual, pero a los que estamos aquí, el software no nos da igual. Ya, sí, ese es otro de los temas que, como he dicho anteriormente, tenemos que trabajar, ¿no? Hacia la medición de la audiencia de dónde se escucha. O sea, estamos hablando en general del medio audio. Ahora lo que tenemos que profundizar y tener herramientas para ver dónde se escucha. No, y sobre todo conocerlos, o sea, saber dónde están. Gracias. De hecho, una de las respuestas que decía es que escucho audio en YouTube. Claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, era una de las que nos llamaba la atención y es como realmente donde lo escuchan en todas partes. Buenas, soy José Antonio Becerra de Capital Radio. Mi pregunta es un poco relacionada, es decir, ¿cómo veis vosotros el camino hacia que haya una medición conjunta de, por ejemplo, las radios, del hilo de streaming de las radios, para que este informe, aparte de que haya una encuesta, ¿no?, pues nos permita ver también el consumo real? Porque debería ser bastante fácil ahora mismo midiendo los hilos de streaming de cada una de las radios, ¿no? Sí, insisto que es el siguiente paso que tenemos que trabajar, abordar un estudio conjunto tanto con EGM como INC para que nos den unos valores reales de cómo escucha la gente y lo que está escuchando la gente, ¿no? Ese es el trabajo. Sí, pero a día de hoy no hay nada. Lo que pasa es que ellos también son una encuesta. Entonces lo que digo es una medición de un hilo de streaming, ¿no? Y al final, si todas las radios ponemos nuestro hilo de streaming con los resultados, sí, el estudio será bastante más sencillo, ¿no? Sí, sobre todo porque haya o un estándar o haya algo que nos permita que esto no sea pues, solo como el EGM, ¿no?, sino que podamos ver de verdad la audiencia real que tiene cada medio, ¿no? Sí, es el futuro, ¿no? Sí, de hecho, pero que no hay ninguna visibilidad, ¿no? Pues tenemos que trabajar todo el mercado en eso. O sea, el objetivo del audio online en la comisión es trabajar todos en ese sentido. Y es el siguiente paso. A día de hoy no teníamos nada, ya partimos de algo. ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Sigamos trabajando. Es verdad que ahí está Comscore, está IMC, que tiene mucha experiencia en medición y tenemos que hablar con ellos para que podamos seguir en este sentido, pero tiene que ser algo que hagamos todos en conjunto por el mercado, tanto agencias, medios, anunciantes, para que al final tengamos una valoración real. De hecho, el sector ya está trabajando por una buena medición de audio, me consta. Otra cosa es cuando se consiga. Pero allá me encantaría poder contestarte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos. Y hoy lo antes posible